Casa de Israel. Redimidos de las Naciones. Presenta. Clases de Musar. Educación en la ética y principios morales de la Torá. Con el Rav David Baruch Pérez. Shalom Leila Tov Lekulam, sean bienvenidos. Llega la noche cerca de el Shabbat. Llega la noche cerca del Shabbat y vamos a iniciar esta clase agradeciendo a Kadosh Baruj Hu que nos da esta oportunidad. Muy bien, entonces agradecemos a Kadosh Baruj Hu, a todas las personas que se están conectando y a Casa de Israel Redimido de las Naciones, que nos presta también este espacio para que nosotros nos conectemos y podamos aprender más de la Sagrada Torá y del Musar a la Nefesh, la educación básica que necesita una persona para educar su cuerpo y su alma. Agradecemos también a todos ustedes porque grano a grano, muchas de las personas que están aquí han contribuido, han donado emocionalmente su tiempo y en dinero para poder dar estas clases. Muy bien. Ya hablando de esto, les recordamos a todas las personas que no han escuchado nuestros shiurim anteriores, nuestras clases anteriores, pueden obtener estos shiurim, estas clases, en el sitio de YouTube. Para la persona que no sepa, puede escribirnos por interno a Joseph o a mi persona y nosotros con gusto les brindaremos esta serie de shiurim, de enseñanzas que tenemos para ustedes. Muy bien, en ese orden de ideas, para los que quizás no conocen lo que estamos haciendo en este momento, nosotros estamos mirando las formas que vamos a mirar cada uno de los valores. Ya se nos aproxima el momento en que vamos a dejar de mirar las cualidades o la escala de los valores y vamos a entrar directamente a los valores. El día de hoy, como ustedes ven en la pantalla, vamos a iniciar a hablar respecto al valor de la tara, de la pureza. Alguien podría decir, pero ese no lo vimos ya, no es igual al de la limpieza. La respuesta es no. Muy bien, entonces en ese orden de ideas vamos a recordar algunos. En primera escena, como ustedes ven en la pantalla, tenemos el seriut, ¿cierto? La precaución. En el momento en que nosotros empezamos a tomar los actos, vemos el valor, por ejemplo, de la Chabad, del amor, ¿cierto? A ver, que me equivoqué, puntero. Muy bien, cogemos el valor del amor y entonces lo aplicamos con seriud. Empezamos a ver qué tan bueno es el amor, qué tan malo es el amor en nosotros. Y después de esto, entonces pasamos al serisud. Empezamos a evaluar los puntos buenos, los puntos malos de cada uno de estos valores. Y después el nekidut. Entonces es la limpieza para los que no lo conocen. Y esta limpieza no tiene que ver con la pureza, son dos contextos diferentes. Ya hablamos que en este punto, este simbolizaba o representaba eliminar las cosas o los elementos externos que nos causen llegar a esa transgresión, a ese pecado o a ese comportamiento ético malo. Por ejemplo, en el amor, cuando nosotros somos desmedidos a darle a nuestros hijos, entonces ahí tenemos un gran problema, ya que al darle en exceso a nuestros hijos, eso nos podría causar que ellos se alejen del buen camino de la Torah y los misbot. Entonces, a veces hay elementos externos que nos alejan de esta cualidad. Por lo tal, nosotros debemos tener mucha precaución, debemos tener muchos nekidut y después tener una serie, un perishut. Para los que no recuerdan, perishut es apartarse. Como lo vemos aquí, perishut es que uno se aleje de esos comportamientos. Estos dos, tres dijimos que son los comportamientos de una persona sadik, de una persona justa. Por lo menos la persona justa vigila sus acciones, después de vigilar sus acciones, previene sus actos y es diligente a hacer el bien y por último sube a la escala y empieza a purificarse, a limpiar las cosas. Y ahora no solo basta con limpiar, muchas veces la gente dice, oh, pero yo ya quité ese ídolo, ya quité el celular, pero no se aparta de los comportamientos, busca otro comportamiento y no se aparta de él. Entonces, cuando la persona alcanza esto, alcanza un nivel de análisis
básico de la tierra y de la naturaleza y ya está alejando su alma, tan solo con solo estos cuatro principios. No se preocupen, así como verán en esta escala, cuando veamos cada uno de los valores vamos a ver cómo se aplica, pero el día de hoy tenemos uno que en realidad ya no tiene que ver con una acción física, con la representación en nuestro cuerpo, sino tiene que ver con el aspecto de trabajar sobre nosotros, y es este principio de la pureza. Con esto, con este principio quiero iniciar en el Salmo Teilín 51:12, Salmo 51:12, con esta frase. La pureza es la rectificación del corazón y los pensamientos. Encontramos este término usado por el rey David, quien dijo, crea en mí un corazón puro, oh Hashem. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recordar que en alguna ocasión al principio de la clase yo les hablé respecto al corazón y les explicaba que el corazón no son los sentimientos, sino este corazón representa para nosotros, más allá de el acto de sentir, de tener connoción, de tener apego a las cosas, sino que esta cuestión de pureza, esta cuestión de pureza representa cuando nosotros tenemos un trabajo, y es el trabajo de cambiar nuestra forma de pensar. La pureza, en hebreo, este versículo es muy cantado. Es una canción que representa mucho, que es Lev Taor Barali Elohim. Hashem, crea en mí un corazón limpio. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no tenemos la fuerza suficiente, como lo vamos a ver, y a veces necesitamos una pequeña ayuda del cielo para mantener los pensamientos limpios. Siempre que nosotros colocamos a Hashem delante de él, delante de nosotros, entonces Hashem nos envía algo llamado en hebreo Igul, una fuerza especial. ¿Sí? Su asunto como tal, o el asunto de todos nosotros, es que el hombre no deja lugar en sus acciones para la inclinación al mal. Eso es lo que la persona debe empezar a trabajar. Ya no hay que, no solo es alejarlos, no solo es trabajar en ellos y separarlos, sino que a veces cometemos un error. Los alejamos, los separamos, pero entonces también le dejamos ahí el gusto mental, ¿sí? Por ejemplo, personas que ya dejan de comer carne prohibida, carne nevilá, o personas que ya dejan de comer taref, cosas prohibidas. Y estas personas después, cuando pasan por un sitio donde los venden, los administran, la persona dice, wow, qué rico es este olor de este cerdo, qué rico es el olor de esta carne, ¿cierto? Entonces muchas veces la persona no solo hace un cambio interior, sino se refleja solo en el cambio exterior. Y quiero decirles que eso es normal. En base primordial, en la primera sección de nuestra vida, todos los cambios de gente, ya que es lo mismo que cuando una persona dice, yo estoy cambiando por Hashem, es un sentimiento que no se puede ser comprobado sencillamente hasta que la persona cambie con su exterior, con su prójimo. Nosotros en el pueblo de Israel analizamos el versículo que está en el libro de Ruth, capítulo 2, en donde cuando Naomi le dice, ¿sabes qué, Ruth? Tranquila, vete, no tienes que seguir, ya murió tu esposo, ya murió mi hijo, ya perdiste el compromiso, entonces deja así, no te preocupes, ya eres libre y puedes irte para donde te plazca. Entonces Ruth hace una gran manifestación, una frase importante, no solo que tenemos presente para nuestros procesos de conversión hacia el judaísmo, sino que también lo tenemos presente para los temas del cambio mental e intelectual. Ruth dice, y una frase conocida por todos, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Es decir, tu pueblo será tu pueblo y mi Dios será tu Dios. Y entonces, ¿qué pasó acá? Ruth se equivocó, porque si Ruth estuviera siguiendo al Elohim de Israel, tendría que decir primero, tu Dios será mi Dios y después tu pueblo será mi pueblo. Pero aprendemos de nuestros sabios de bendita memoria que una persona que no puede hacer un cambio exterior, una persona que no puede respetar al prójimo, que no busca cambiar en sus cualidades y en sus formas de ser exterior, es muy difícil que cambie lo interior. Como lo veremos más adelante, la fuerza de lo exterior en este principio de la Tara, este principio en hebreo se llama Tara, pureza. El principio de la pureza es que se necesita reflejos externos para nosotros aplicar esto. Entonces ese es el asunto, que el hombre no deje lugar en sus acciones para inclinar el mal, sino que todas sus acciones sean de un lado de sabiduría y temor de Hashem.
que todas sus acciones sean de un lado lleno de sabiduría y temor a Hashem, y que no le dé espacio al pecado y a la lujuria. ¿Por qué tuvimos que utilizar esta palabra lujuria? No debemos todas las veces relacionar la palabra lujuria solo con el hecho carnal de allegarse a una persona, a una hombre, a una mujer sexualmente. No, eso es algo incorrecto. La lujuria es cuando una persona tiene un deseo excesivo por algunas cosas y esta persona recae constantemente en estas cosas. Entonces ahí es donde debemos tener sumo cuidado y debemos alejarnos de ello. Entonces, todas estas acciones que habíamos dicho anteriormente se aplican de los actos corporales y materiales. Atención, no tenemos que traer la idea o la esencia mental de otras religiones como el cristianismo o como, recuerda que cuando hablo del cristianismo, mesianismo o otras religiones, hablo de la idiosincrasia, no estoy hablando de las personas. Muchas veces no de todas, hay personas que no tienen ese nivel de idiosincrasia, sino que hay personas que en realidad sí estudian o sí estudiamos y aún así pertenecen a estas religiones. Hablamos de lo que llamamos el término general o la mayoría de personas. ¿Listo? Estas personas como tal, o la mayoría de personas, ¿cierto? Debemos saber que todas las acciones primero se aplican en un lado corporal y material, porque incluso después de que una persona se ha acostumbrado a la separación, hablábamos en la clase anterior que no una persona no solo puede pensar separarse y decir yo me separo de todo, ¿cierto? Y a no tomarlo, como lo dice acá, a no tomar del mundo nada más que lo esencial. Por ejemplo, ahorita que salimos de la fiesta de Pesach, muchas personas, cuando hicimos el live, hicimos la clase en hebreo, eh, cuando hicimos la clase eh, de hebreo, perdón, la clase de Purim, pues obviamente había una botella de licor sobre nuestra mesa. Muchas personas me escribieron, ¿cómo es posible, rabino? Esto es un rabino, nos has enseñado principios, ¿y cómo es que estés bebiendo si la bebida es mala? Ese es el problema. Todas las cosas que fueron creadas por el mundo no tienen ni una acción bien ni una acción mal. Yo podría decir una silla, una correa, por ejemplo. Si yo le pregunto a un niño qué es una correa, el niño pensaría que la correa es mala, pero le pregunto a un adulto, la correa, ¿cómo es la correa? Dice, buena, me sostiene el pantalón. Entonces hay un punto importante en todas las acciones y es que el separarse, como lo dijimos en clases anteriores, el principio anterior no es que la persona deje todo, se vuelva un ermitaño, vuelva a la cueva. Obviamente tenemos rabinos que se fueron a habitar a las cuevas, pero para aumentar su nivel espiritual, no con el fin de que cualquier cosa que tocara lo impurificaba. Y en este caso nosotros debemos saber que los objetos son neutrales. Solo son nuestros pensamientos que, traducido esta frase del español en el contexto de la Torá, son nuestras ideas y pensamientos los que hacen la reacción del objeto al momento del uso. ¡Wow! Baruch Hashem. Por eso debemos saber que no es simplemente separar las cosas todas de uno, sino que la persona sepa llevar un camino y un conducto. Por ejemplo, tenemos casos de personas que en un momento a otro por alguna situación pecaron o transgredieron y su justificación no es me equivoqué, debo levantarme. Sí, un hombre justo se cae tantas veces pero se levanta otras, sino que la persona dice no, yo ya pequé, ¿para qué sigo el camino de Hashem? Yo ya no comí kosher, ¿para qué sigo el camino de Hashem? Yo, Hasbe Shalom, para los que yo ya adulteré, entonces ¿para qué sigo el camino? Y lo que hacen es abandonar a Hashem. El problema radica en que la persona no hace lo esencial, que es purificar su corazón y su pensamiento. Es en lo que debemos trabajar. En inicio, claro, como lo dije al principio de la clase, nosotros debemos trabajar en las acciones, debemos trabajar en cada una de las cosas que nos favorecen y nos desfavorecen. Pero la persona tampoco se puede quedar trabajando simplemente en las acciones, sino que la persona tiene que ir un paso adelante y también trabajar en los pensamientos, en purificar los pensamientos y las ideas, en transmutar esas ideas, en traspasarlas del complejo, como en el ejemplo que estaba viendo al inicio,
Cuando una persona ya sabe que no debe comer kasher y pasa por un asadero de pollos, por ejemplo, y huele y dice, ¡guau! ¡Qué rico huele! Cuando recuerdo que eso olía así. Pero no, 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 eso es pecado, eso es pecado. No. El asunto es que ahí esa persona ya se separó, ya hizo los niveles que veíamos anteriormente en la pantalla, que les proyectaré en este momento. Ya la persona como tal hizo efectivamente su seirut, se separó, hizo su diligencia, después hizo su serisut, fue diligente en cambiar, se limpió con el nekidut, cambió las acciones y las quitó, y hizo perishut, se separó de las cosas que pueden causar tentación. Sin embargo, si la persona quiere subir un nivel más, como lo estamos viendo en la clase, la persona tiene que estar en la Tahara, tiene que eliminar, llevarse hasta el punto de que la persona lo elimine de su pensamiento. Es como el caso, digamos, de una persona que quiere olvidar una pena, olvidar un mal amor, olvidar una situación que fue vergonzosa para esta persona. Entonces, la forma que esta persona, la forma que esta persona debe abandonar eso es cuando ya elimina los pensamientos, ya que los pensamientos para nosotros que estudiamos la Torah y los Misbot son muy fuertes. A veces ni siquiera es el poder de la tentación física, sino lo que atañe a los pensamientos. Hagan una pausa en este momento de sus vidas, céntrense en un momento en lo que les estoy diciendo, en la charla. Si está haciendo una acción, pare por un segundo menos si es manejar, porque de pronto están escuchando la charla manejando, y reflexione un momento. ¿Qué es lo que estoy dejando entrar a mi palacio de meditaciones? ¿Cuál es mi palacio de meditaciones? Mi palacio de meditaciones son los pensamientos. Y aquí vamos a pasar a un nivel distinto del acto religioso, del acto que la persona solamente se basa en hacer, que está bien, aclaro, muy importante, es poderoso que una persona y es admirable que una persona deje de hacer acciones, pero si ustedes se dan cuenta, cuando uno avanza un poco más en los misbot, en la Torah, en los misbot, los que están haciendo conversión o los que sean Benei Noach, y avanzan y llegan a un punto que dicen, caramba, yo hay cosas que no puedo sacar de mí, el rencor, el odio, el gusto por ciertas cosas, por ciertas acciones, y lo sigue alimentando. Entonces aquí ya no requerimos tanto la separación y la limpieza, sino la tara, la pureza. Entonces, por eso, como lo dice aquí el escrito, ¿cierto? La persona debe purificar su corazón y pensamiento en lo poco que tome, no tenga ninguna intención en absoluto al placer y la lujuria, sino al bien que le resultan las obras con respecto a la sabiduría y al servicio divino. Entonces, cuando la persona como tal comprende esta frase, la persona avanza un poco más de su contexto. Sí, efectivamente, como fue dicho, el corazón sigue las acciones, es muy importante. Y los pensamientos, que son las mismas acciones, los pensamientos que son las mismas interacciones, lo acompañan muy bien. Ahora vemos aquí un acto importante. Quiero contarles una cosa que dijo un rabino, Rabí Eliezer, que se encuentra en el Tratado de Nedarim, y él dice como tal en el capítulo 20, dice, exponía el ancho de una mano y ocultaba dos. Y era como uno presionaba, sentía como se presionaba por un demonio. ¿Cómo así esto que está explicando el rabino? ¿Sí? La persona mostraba la mano, ¿cierto? Y decía, mire, esto es lo que yo me he purificado, pero el doble de lo que se había purificado en su mente, la persona lo ocultaba. Es decir, la persona, uno de los ejemplos que me gustó cuando mi Rabbi Shlomo Abugatzira, estudió conmigo este tema, él me decía que este es el típico caso. ¿Cuál es el típico caso? Una persona llega y vamos a decir un niño, y el papá le decía al niño, siéntese, y el niño, no quiero, y el papá, que siéntese, y así hasta que el papá le dijo, mira, si no te sientas te voy a castigar de una manera que no te imaginas, y el niño se sentó y seguía haciendo mala cara. Entonces el papá le dice, ¿y ahora por qué haces mala cara? Y dice, ¿sabes qué, papá? En mi cuerpo estoy sentado, pero en mi mente estoy de pie. Muchas veces nosotros creemos que por hacer la acción y no canalizamos los pensamientos, entonces ya hicimos bien claro, hicimos la acción es manifestada,
una acción, valga la redundancia, en este mundo y es calificada por ellos. Sin embargo, como sabemos que también está escrito en los Salmos, Hashem conoce los pensamientos del hombre y los evalúa. Entonces, pues, a veces no podemos decir, digamos, personas que físicamente no ven mujeres, pero en su mente están viendo mujeres, entonces es como si escondieran 2 veces lo ancho de sus manos. Y este es un nivel ya avanzado y especial en el que debemos trabajar. Y esto nos va a servir para todo. Inclusive les hablaba ayer a algunos padres que teníamos el taller de aconsejar cómo criar a nuestros hijos. Le decía a los padres, ustedes deben comprender cómo piensa un hijo. Hay padres que piensan que cuando el hijo llega, cuando el padre está llegando cansado a la casa y el hijo está jugando a los vaqueros, él piensa que el hijo lo hace porque quiere fastidiar al padre. Efectivamente, la respuesta es no. El niño en su mundo no tiene esa concepción. Él quiere jugar, disfrutar la vida, y entonces es incorrecto que el primer pensamiento que venga al padre es decir, este chino sí que jode, no quiere dejarme descansar y yo que le doy la comida. Eso es un pensamiento obstinado a la mala educación del padre. El padre debe saber y recordar como cuando era hijo, que él no pensaba o uno no evaluaba como niño, es que mi papá viene cansado, ¿no? Es importante que todas las veces que una persona puede llegar a controlar sus pensamientos, sabe que no obtendrá ningún placer en absoluto si realizará actos solo con la intención de cumplir una satisfacción de lujuria o una satisfacción vana. Sin embargo, cuando una persona trabaja por una mitzvah o el servicio divino, la persona anula completamente el placer en absoluto y solo se enfoca en canalizar el pensamiento por el temor divino. ¿Y qué es el temor divino? A Kadosh Baruj Hu lo envió, a Kadosh Baruj Hu lo mandó y así yo lo debo hacer. Sobre esto encontramos esta frase de nuestro rey Shlomo que dijo sobre esto: conócelo en todos tus caminos y él enderezará tus sendas. Conócelo en todos tus caminos, en todas acciones supiese que a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, nos dio estas acciones y nos dijo, hay que hacerlo así. Y nosotros decimos, muy bien, ahora voy a pensar cómo lo voy a hacer. Como cuando cual fútbol, cual equipo de fútbol, baloncesto, o inclusive una carrera, la persona está lista, dispuesta a hacer esa carrera y llegar por la meta. En este caso, la persona está lista a llegar a cumplir la meta, que es hacer la voluntad del Creador, y la persona planea. Pero ese planeamiento lo hace mental y ese es el trabajo que debemos hacer. Y eso es el enderezar a tus sendas. Cada vez que nosotros nos enfocamos mentalmente y hacemos el acto, la retribución no solo es la recompensa del cielo, sino que también es que Kadosh Baruj Hu nos ayuda a enderezar nuestras sendas. Estas sendas, más sendas, las sendas son nuestros pensamientos, nuestros orjoteja, yashar orjoteja en hebreo, y orjoteja viene de orjot, de sendas, y orjot también es una forma de decir orijá, que es como pensamientos. Listo, muy bien. Como lo dice también acá, en la parte de abajo, sin embargo, debemos saber que al igual que la pureza de pensamiento se aplica a las acciones corporales que están intrínsecamente cercanas a la inclinación del mal. Por lo que la pureza implica distanciar acciones corporales de la inclinación al mal de manera que no provengan de ella. Es decir, si usted sabe y es consciente que, por ejemplo, pasar y comprar pan a la panadería, viendo a la chica, que esta chica le genera deseos, a pesar que usted en su perishut, en su separación, en su acción física no va a caer con ella, pero su acción pensamentaria, su acción en pensamiento le hace que usted siga pensando eso y no la saque de su cabeza durante un largo tiempo. La acción correcta es que usted también busque alejar las acciones, distanciar. Ojo, es diferente alejar de distanciar. Alejar es que yo las elimino, las quito, y distanciar es que yo sé que hasta este punto puedo tolerarlo y después me debo alejar de él, poner una cerca como tal. Si es necesario ir a la siguiente panadería en donde no hay esa tentación, está bien. Mientras usted puede cambiar el pensamiento y después ya puede entrar y no pasar nada. Tenemos un caso excepcional en la Gemara del rabino Yohanan Ben Zakkai. Él podía supervisar a mujeres que entraban a su estado de purificación en la migbe y él las veía desnudas
Y él no tenía problema en su mente, él decía que veía solo gansos, no tenía ningún deseo ni nada, al contrario, estaba feliz de cumplir la voluntad del Creador. Y es ahí donde empecemos a trabajar. La acción, cuando empecemos a ver los valores, obviamente vamos a tener que hacer una acción de primero reconocer las acciones malas, después reconocer las acciones buenas. Después de reconocer las acciones buenas, debemos empezar a eliminar las cosas que nos causan esta acción. Después debemos incorporar las acciones buenas, pero después de todo ese trabajo y ya cuando empecemos a caminar, debemos empezar a analizar nuestros pensamientos respecto a eso. Inclusive, muchas veces, por ejemplo, hablo pues cercano al taller de padres que tuvimos el día de ayer con la gente de otro sector de Medellín, que estamos dando la educación a los niños en un plan que se llama Musar Kids, nuestros pequeños héroes. Entonces, de ellos hablábamos ayer, una madre me decía, mira, Gaby, no he hecho todo como usted me ha indicado, mi hijo ha cambiado efectivamente, pero cuando tengo que aplicarle disciplina, en mi mente me siento ruin, en mi mente me siento mala. Yo le decía, ese punto es porque ahora tu mente quiere darte convencimiento por algún recuerdo del pasado o por alguna otra persona y busca una razón para debilitar tu mente y la idea que estás forjando a través de pensamientos la elimines y entonces vuelvas a ceder. Debes saber que toda la fuerza, y entonces hay versículos de la Torá, que al niño de joven y nunca se apartará del camino, Proverbios capítulo 10 o 17, no lo recuerdo en este momento. Entonces le decía, tienes que ser fuerte intelectualmente. La permisión de los padres es el camino de la perversión de los hijos. Entonces debemos saber hasta qué momento tolerarle, hasta qué momento no. Y eso no quita que amemos a nuestros hijos, sino que la disciplina es un paso adelante. Top. En ese orden de ideas, esto es lo que también nos está incitando el autor del Mesilat Yesharim. Cada vez que hagamos la evaluación de un valor, también tenemos que empezar a hacer el acto del trabajo mental. Y entonces en este acto, así la pureza del pensamiento se aplica a las buenas obras, que está cerca del Creador, bendito sea Él, por lo que la pureza implica no distanciarse de Hashem y no derivar las inclinaciones al mal. Entonces aquí tenemos que trabajar una acción fuerte. Muchas veces nosotros, claro, decimos, trabajamos por mantenernos, trabajamos por nuestros hijos, pero nunca decimos esta frase, trabajamos para cumplir la mitzvah tal. Trabajamos por la mitzvah del Shabbat, trabajamos para cumplir la mitzvah del Shalom Beit. Digamos, en el caso de un Benei Noah, trabajamos para cumplir las leyes de Noah y vivir en el mundo. En este asunto, no por bien de la mitzvah en sí, sino no Shelo Nishma, que nosotros a veces lo decimos, sino que lo hacemos pero lo hacemos Shelo Lishma. A veces las personas hacemos inicialmente las acciones sin tener en aras del cielo, ¿cierto? Pero nosotros debemos trabajarlo en hacer en aras del cielo, mencionando con frecuencia las palabras de nuestros sabios de bendita memoria. ¿Listo? Entonces, obviamente esto hay varios niveles y debemos trabajar en ellos, ¿sí? Nuestros sabios de bendita memoria siempre dicen Leshem Hashem o Leshem Mitzvah o Leshem Lishma, en aras del cielo, en aras de un mandamiento, en aras de una buena acción. Y es ahí donde debemos aclarar nuestra mente y trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Lo peor de todo es que uno no está sirviendo en absoluto por el servicio divino, sino que hay personas que en realidad utilizan el servicio divino para engañar a otros y ganar dinero u honor. Conocemos muchos casos en el mundo, eh, ¿cómo decirlo? Muchas situaciones en el mundo de personas que en realidad han utilizado los valores éticos y valores de la Torá solo con el objetivo de lucrarse, de tener fama. Personas que de verdad no se lucran, pero en realidad buscan tener fama o tener honor. Uno puede reconocer eso porque cuando una persona, por ejemplo, bueno, cuando es afectada en su bolsillo, pues obviamente eso es fácil de ver, o cuando ve que va excesivamente en los lujos. Pero cuando una persona, por ejemplo, está haciendo una acción y esta persona, digamos, es ofendida, esta persona es atacada y la persona inmediatamente empieza a responder no con sus acciones, sino con sus palabras, a defender que él sí lo está haciendo bien, a defender que su acción es positiva. Esta persona como tal debe analizar si lo está haciendo por su honor y eliminar esas acciones. Cuando una persona, digamos, personas que estamos haciendo las obras
estamos tratando de evolucionar en el mundo y nos atacan, nos dicen, no, usted lo está haciendo mal, usted lo está haciendo por honor, usted lo está haciendo. Uno debe en lo posible apaciguar su alma y eliminar los pensamientos y saber que la fuente de la que está reconstruyendo es el Creador. Es por eso que Am Israel es sumamente fuerte. Nosotros como pueblo somos fuertes por la razón de que nosotros sabemos que está en la Torah, sabemos que está en el Talmud, son leyes que vienen Mahamar a Sinai, y la persona como tal entonces trabaja en ellas, se enfoca en ellas, se direcciona en ellas, independientemente de la opinión de los demás. Por eso hemos durado 4000 años, Baruch Hashem, Baruch Shemo, y hemos tenido la fuerza de estar permanentes en el mundo. Y eso es porque la persona no se ubica en sus placeres, en buscar la lujuria, en buscar engañar a otros, dinero u honor, sino que la persona de verdad se enfoca en mejorar su comportamiento. Y sobre estas personas, dicen nuestros sabios en el Talmud Yerushalmi, en el Tratado de Berajot 1.5, hubiera sido mejor que la placenta le cubriera la cara. Es que decir que murieran el útero. También el profeta dice sobre las personas, todos son como uno inmundo y todas vuestras obras, todas vuestras buenas obras como vestidura desechada. Isaías y Shayahu 64.5. ¿Listo? Entonces es muy importante saber que nosotros lo hacemos en aras del cielo y no por busca de honor o por la causa de mi honor, de mi dinero, de mi recurso. Ahora, hay otro nivel. Ya después la persona aleja su pensamiento del riqueza, del engaño o del honor y ahora lo trata de hacer por la mitzvah. Y dice, bueno, pues por lo menos la mitzvah tiene una recompensa. La mitzvah es algo importante. Al portarme bien, venir a la clase, pues me ayuda a educarme y tendré mi recompensa, no importa. Entonces hay otro tipo de que uno lo debe hacerse lo mismo, lo logra hacer. Es decir, la persona no se enfoca en hacerlo, sino que no lo debe hacer por el bien de la mitzvah en sí, sino por el bien, ni tampoco por el bien de la recompensa. Es decir, la persona cuando, o todos ustedes cuando actúen bien y cuando ya sepan que han cambiado, deben decir, no lo hago, ni por recibir recompensa, ni porque sé que la mitzvah trae un bien, sino como el Pirkei Avot 1.3 dice, que la canción que estaba sonando al final, haz como un siervo que trabaja para su amo, no esperando una recompensa, sino hazlo como el siervo que trabaja sin esperar nada a cambio, y todos sus actos serán en aras del cielo, Leshen Shammai. Nosotros, ¿cómo podemos refocar, Rabino? Muy bonitas las palabras que usted dice, muy bonito la explicación, pero denos algo práctico, algo que nos ayude a de verdad mimetizar nuestros pensamientos, a que podamos enfocar los pensamientos y a trabajar en eso. Porque todo el tiempo estoy estudiando, todo el tiempo estoy haciendo acciones, pero mi mente anda en toda velocidad con tentaciones, con el bombardeo intelectual. Es sencillo. Hay momentos específicos en la vida que uno debe tomarse para purificar su pensamiento. Por ejemplo, al levantarse, la tendencia general del ser humano es, se me hizo tarde, tengo que ir a trabajar, ¿cierto? Lo primero que debe hacer la persona que abre los ojos y reflexiona y dice, muy bien, y debe decir, gracias a Hashem, todos los actos que pueda hacer, y solo porque tú lo amas, todo solo porque tú lo mandas, lo haré. Otro momento es el momento de comer. A pesar que tengamos hambre, que nuestro instinto nos llame y nos tiente a comer insaciablemente, debo tomarme un momento, no solo bendecir, sino decir Hashem, yo no como solamente por alimentar este cuerpo, sino para cumplir una mitzvah. Lo mismo en la tefilá, cuando usted vaya a orar, ya sea como Benei Noah, como Am Israel, usted debe decir, y nosotros tenemos como judíos una frase, sobre todo los sefardín, decimos en aras de la unificación de Akadosh Baruj Hu, y de cerrar un momentico los ojos y decir, esto lo hago por ti, Hashem. No espero recompensa, no espero nada a cambio, Hashem, ayúdame a hacerlo simplemente porque tú lo ordenaste. Muchas veces he tenido desafortunadamente que escuchar la frase, Rabino, pero ¿por qué si yo hago las cosas y las hago bien, no recibo bendición del cielo? ¿Por qué si yo hago las cosas y cumplo los misbot, mire la miseria que estoy? ¿Por qué, Rabino, que si yo hago esto y lo otro, y definitivamente me está yendo súper mal? ¿Por qué? La respuesta es simple, porque lo está haciendo por esperar un beneficio. Entonces, ¿cómo sabe usted que ahora no hace las cosas por un beneficio? Porque no dice esa frase. Bueno, Baruch Hashem por el bien. Bueno,
hice mi mitzvah, cumplí mi labor en este mundo, ya si el cielo me recompensa o no, eso será parte independiente del creador. Eso es el trabajo importante. Entonces, un buen hombre siempre debe ocuparse de la Torah y las buenas obras, incluso si no es por su propio bien, debe hacerlo porque eso lo conducirá a hacerlo por su propio bien, ¿cierto? Eso nos dice el Tratado de Pesajim 50b. Debemos tratar en lo posible de inmiscuirnos, de profundizar, de ahondar en estos conceptos de la Torah y el bien. Sin embargo, el que todavía no ha pasado no por ellos mismos, sino o sea, no lo hago por ellos mismos, sino lo hago por ellos mismos. Es decir, el que todavía no ha podido dejarlo de hacer por la recompensa, por el honor y todo esto, y todavía le falta llegar a hacerlo lishma en aras del cielo, entonces esta persona como tal todavía está lejos de alcanzar la Shelemut. Shelemut puede traducirse como perfección, pero en realidad traduce como plenitud. Idea importante del Musar HaNefesh, no estamos buscando perfección en ustedes, sino que ustedes tengan plenitud. Ahora pues, sin embargo, lo que requiere un análisis más profundo y mayor trabajo es una mezcla de lo prohibido. Es decir, a veces nosotros como personas hacemos una mitzvah realmente por sí misma, es decir, que así decretó nuestro Padre en el cielo, pero no puede abstenerse de incluir con ella algún otro motivo, como en otras personas lo elogien o que reciban una recompensa por ello, ¿cierto? Hace la mitzvah, cumple la acción, lo hizo en aras del cielo, pero dice al final como que, también que cuente como sanación, un ejemplo. Entonces ahí le mete su parte. Y a veces, aunque en realidad no tiene la intención de que otros lo elogien, sin embargo, al regocijarse por el elogio recibido, se esfuerza más por mejorarlo. Entonces, ahí es donde el punto importante. Nosotros cuando hicimos la acción, la hicimos en aras del cielo. Entonces, si recibimos elogios, uno debe ser humilde. De hecho, dice nuestros sabios, si a mí me dan muchos elogios, yo puedo inclusive mentir y decir, miren, no, yo no soy así, esto fue un esfuerzo y uno puede mentir inclusive para no volverse pavo real. Hombre, eso se dice en español, enaltecerse, soberberse, volverse soberbio, ¿sí? Bueno, espero que me entiendan la idea. Cuando una persona pues hace las cosas bien y recibe elogios, pues entonces se le sube el ego y entonces ahí tiene el problema. Se vuelve orgulloso, más que orgulloso, se vuelve, hombre, se le da anabá. Anabá es, bueno, creo que sí, orgullo, creo que traduce en español orgullo. Entonces la persona se vuelve como un pavo real y se crece. Entonces no debe permitir que eso pase en su vida. Hay un caso, en una historia de la Gemara que habla el rabino Hanina ben Teradión, que una vez caminaba con gracia cuando escuchó a los romanos decir, qué hermosa camina esa niña. Inmediatamente reflexionó y dijo, wow, debo volverme más meticuloso en la forma de caminar. Eso está en el Tratado de Azara, capítulo 18. Por lo tanto, esta adicción surgió del impulso de los elogios con los que la gente lo elogia. Hay gente que empieza de Shen Shamain en aras del cielo a trabajar en su mente, en su corazón, y cuando la persona ya avanza, entonces como recibe excesos de elogios, ya se mantiene en la cúspide, no por lo que lo inició a hacer, sino ahora lo hace por los elogios. Aunque tal motivo, como tal es prohibido, tal motivo prohibido, puede ser anulado en su menor cantidad por la mayor intención. No obstante, un hecho con tal mezcla no es completamente puro. Y así como uno puede ofrecer una ofrenda de harina en el altar, en el templo terrenal, no la puede ofrecer, perdón, en el templo, a menos de que esté limpia, tamizada a través de 13 tamizadores, porque se pasaba 13 veces la harina, se pasaba por un tamiz, aquí le llaman creo que colador, de modo que esta en realidad sea completamente pura de todas las impurezas, así también es imposible ofrecer favorablemente en el altar celestial el servicio completo y elegido por Hashem, a menos que nosotros lo sirnamos una y otra vez y le saquemos completamente todas las impurezas. Es importante, esto no lo van a lograr mañana, mañana no van a decir que wow, son santos y que ya alcanzaron el mundo venidero, no. No estoy diciendo que cualquier cosa que no sea
esto sea completamente rechazada. Eso es falso, porque encontramos, como lo dije ahí en el Pesajín 118, a Kadosh Baruj Hu, el santo bendito sea, no retiene la recompensa de ninguna criatura. Pero les voy a decir algo, el factor importante de la Tahara, de la pureza, es como quien viaja en un avión. Uno podría, dice Hashem, bueno, tú cumples la mitzvah, pues viajas en el maletero. Y dice, pero mira, si te esfuerzas un poco más, vas a ir en clase mochilera. Pero si te esfuerzas un poquito más, vas en clase ejecutiva. Pero si tú te esfuerzas en mucho más, hasta el punto de mejorar tu pensamiento, vas a ir en la clase de Pines, en la clase All Star, en la clase Gold, vas a ir en las clases más altas. La pregunta es, ¿qué quiere hacer usted? El pensamiento eh, mediocre, el pensamiento pobre, como a veces lo inculca las religiones de las otras naciones, es, ay, pues bueno, voy en el viaje, por lo menos el Señor me lleva, o por lo menos lo intento y pongo el corazón. No, no deben pensar así, es un pensamiento pobre, un pensamiento falto de la fuerza que necesita en los factores de la Torah y la mitzvah. Y nosotros debemos decir, debo hacerlo lo mejor posible, alcanzar el Paimes. ¿Y quién no le gustaría viajar en Paimes? En la clase superior, que pudiera reclinar la silla, tener atención, comida seleccionada, y no ahí en el maletero y aguantar con tantas horas hambre. Sino que la recompensa de las obras de acuerdo con lo que son. ¿A qué me refiero yo? Al servicio divino completo, al servicio divino íntegro, que es apropiado para todos nosotros que verdaderamente estamos buscando trabajar y amar en Hashem. Y no es fácil no catalogarlo, sino que al contrario, debemos trabajar y catalogarlo con toda la fuerza substancial del mismo y debemos hacer el esfuerzo a mayor magnitud. Dicen nuestros sabios de bendita memoria, ¿cierto? Dice, según la medida de que uno se aleje de este nivel, también lo estará en la medida de su deficiencia de él. ¿Qué dijo el rey David respecto a esto? El rey David dijo, que no cambió, muy bien, PS. Esto dijo el rey David en el Salmo 73:25, Teilín 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y no te deseo en la tierra. Asimismo también dijo en el Salmo 119:140, tu palabra es pura, por lo tanto tu siervo la ama. ¿Por qué la palabra es muy pura? Por tanto el siervo la ama, porque en verdad el verdadero servicio del Creador debe purificarse desde la mente, mucho más que el oro y la plata, ¿sí? Debe trabajarse y la persona debe esforzarse una y otra vez en completar esta Abodat Mimá. Debemos hacerlo con fuerza, debemos hacerlo con, con pura precisión y trabajarlo, martillarlo como cual obra de alfarero, cual obra de herrero, ¿cierto? Eso es lo que es importante, eso es lo que dijo con respecto a la Torah en Teilín 12:7. Las palabras de Hashem son palabras puras, como plata refinada en un horno de tierra, purificada 7 veces. Es importante que ustedes no deben leer solamente una vez un versículo, un shiur, deben leerlo 6. Según el rey David, 7, según nuestros sabios, 4, según Moshe Rabbeinu, 13 veces, una y otra vez. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Pues claro, porque tú eres la fuente espiritual. ¿Y a quién no deseo en la tierra? Pero ¿cómo va a desear en la tierra si Hashem no tiene cuerpo? Ah, desea las buenas acciones, estar en su casa para conectarse. Y otra vez dice el versículo, ¿a quién deseo, a quién no tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Y a quién no deseo en la tierra? Sí, mili bashamayim beameja, velohafsati baaretz. Y una y otra vez interiorizar estos versículos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque en verdad este es el servicio divino que nos va a ayudar. Alguien me pregunta en el interno, dice, ¿podemos afirmar que las pruebas ayudan a limpiar impurezas? Por supuesto. Y obviamente, claro, quiere viajar en VIP. Es decir, yo también siempre busco, y deben ser el esfuerzo de cada uno de nosotros, trabajar en viajar en VIP. Lograr nuestros pensamientos, nuestro mayor esfuerzo, la optimización de nuestro tiempo en el servicio divino y otras labores. Esto no quiere decir que ahora 24 horas tienen que estar en el servicio divino, ¿no? Hashem sabe que hay necesidad de dormir, hay necesidad de entretención, hay necesidad de trabajo.
Pero Rambam, nuestro querido sabio Moshe Ben Maimón decía, uno debería trabajar 8 horas, debería estudiar Torah y las esencias del Creador y todo lo que nos compete 8 horas, y después debería tener 8 horas para dormir y satisfacer las necesidades en este mundo, incluyendo compartir familia. Eso sería lo ideal, eso sería lo bueno. Desafortunadamente no todas las veces los cumplimos. ¿Por qué? Porque el que lleva, como me decía alguien la frase, que lo entenderán aquí a lo colombiano, el que lleva el bulto es Hashem, porque no estudiamos las 8 horas. Por ahí duras penas algunos rezan 1 hora y estudian 15 minutos, pero eso sí le dedicamos 18 horas al trabajo, que fuera la familia, a veces, bueno, algunos al trabajo, otros le dedican 18 horas, de los cuales 10 son trabajo y 8 pérdida del tiempo. Y esas 18 horas y 1 hora de Hashem 19 y tienen solo 5 horas para dormir y comer. Y la persona dice, ¿por qué estoy cansada? Claro, está cansada porque tiene un desequilibrio. Porque Hashem no puedo demostrar que soy digno de obtener riquezas? Pues porque usted no valora el tiempo. Es muy importante trabajar. Dijo Hashem, 6 días les doy a la semana. Cumplan mi voluntad, cumplan su voluntad, hagan lo que quieran, pero por favor, y Shabbat, 24 horas, de verdad, aléjense, coman, disfruten, relájense, estudien Torah. Y hay veces que las personas ni hacen eso, hay personas que se entregan totalmente al trabajo y prefieren no dejar un ciclo de 24 horas. Es una regla general del que creó el universo. Entonces, en la pregunta, ¿las pruebas ayudan a limpiar impurezas? Claro, porque es que las pruebas, para los que no saben, las pruebas son la forma de nosotros ver nuestros errores. Las pruebas son la forma de ver nuestros errores. Y si nosotros no analizamos las pruebas, no aprendemos. Uno dice, es que esa prueba debe ser porque yo pequé. No es tanto por el pecado, o no es tanto porque no haya rezado, sino porque usted no ha querido hacer un trabajo íntegro. Aquel que verdaderamente trabaja para ser un Evet Hashem, un siervo de Hashem, no se contentará con servirle mínimamente, no se contentará con solo barrer el piso, se contentará con barrerlo, trapearlo, aplicarle aromatizante, porque no limpiar las ventanas, hacia las paredes, revisar si hay telarañas en el techo. ¿Listo? Eso es importante. Es decir, el servicio divino, si se mezcla con motivaciones impuras, es como aquel que, por ejemplo, aquel que mezcla lo limpio con lo puro, como corresponde, perdón, una persona que mezcla las cosas limpias con pensamientos impuros es como quien mezcla el oro con pedacitos de metal para darle peso y definitivamente se terminará notando. ¿Sí? Eso es muy importante para nosotros. ¿Cómo es el Maseo Meretze? ¿Cómo debería ser aquel que cumple una mitzvah como se dice? O sea, ¿cómo se sabe esto? El cual nuestros sabios de bendita memoria dijeron, quien haga una mitzvah como se dice, no recibirá malas noticias. Shabbat 63a. Sí, una persona que de verdad dice, voy a completar la mitzvah, no me importa si recibo o no recompensa. Hashem lo dijo, yo lo hago. Termino la mitzvah y continúo con otra mitzvah o continúo con otra tarea. No se puso a pensar, ¿será que seré premiado? O lo único que quizás pensé, dijo, ¿será que di lo mejor? Yo di lo mejor, espero que quede muy bien. Entonces eso es importante. Así mismo dijeron, hacer buenas obras por causa de su hacedor y habla de ellas por causa de ellos. Es muy importante eso, Nedarín 62. Alguien pregunta, ¿las pruebas siempre son de acuerdo a nuestro Yetzer Hara? Por lo general, dice el Talmud en el Tratado de Berajot, las pruebas son para enriquecer la conciencia del hombre. Es decir, no todas las veces es, el 90% es como por nuestro Yetzer Hara. Ok, espera un momento. Las pruebas siempre son de acuerdo a nuestro Yetzer Hara. No, la respuesta es no. Hay algunas pruebas que Hashem nos hace llegar para saber si en esa área estamos completamente convencidos que la acción es así o sencillamente por una vicisitud terminamos convenciéndonos que es lo incorrecto. Hay otras pruebas que sí son en realidad para corregir el Yetzer Hara, que dice uno tiene esa tendencia y pide a Hashem, dice ayúdame Hashem porque esto no lo puedo corregir. Entonces esas pruebas las manda para corregir, pero otras son sencillamente porque en algún momento dijimos, Hashem, de verdad yo canto bien. Entonces Hashem dice, sí, vamos a ponerle al lado a alguien que cante mejor, a ver si todavía tiene su convención. Entonces es eso, o la persona dice, no, Hashem, inclusive él venga al mar, la tierra, en la esta, no te abandonaré. Hashem dice, bueno, ¿por qué no probamos? ¿Qué sería bueno probarlo? Entonces así funciona el mundo de las pruebas.
Pero aquellos que en realidad aman a Hashem, que desean su servicio y se regocijan al demostrar su fidelidad, el amor ante él, bendito sea el nombre de Hashem, y al fortalecer para refinarlo y purificarlo, estos fueron los que dijo el rey David: tu palabra es muy pura, por eso tu siervo la ama. En verdad, este es el criterio a través del cual nuestros propios servidores de Hashem son probados y diferenciados en sus respectivos niveles. Porque el que más sabe purifica su corazón. Atención a esta frase importante: el que más sabe purifica su corazón, sus pensamientos, trabaja en su mente, ahorra tiempo. A veces decimos, no, es que no puedo leer porque es que yo voy en el bus y duro una hora en el bus, pero la persona anda en las redes sociales o anda pegado en una otra cosa y no le dedica un momento al pensamiento. Le dice, oiga, Hashem, será importante, bueno, cuando entro a Shabbat, será, ¿cómo hago para no pensar en la factura del gas? ¿Cómo hago para no pensar que hoy empezó Shabbat? O para no pensar sino decir, wow, ¿cómo hago para pensar que cuando yo entro a Shabbat, los sacerdotes, el rey David tuvo ese mismo privilegio? ¿Cómo sería él? ¿Cómo sería si estuviera al templo? Y empieza a profundizar sus pensamientos, a meterse en la profundidad de como cual hombre que entra al mar, ¿sí? Y esto es lo que hace que sea más fuerte esta perspectiva. También se acerca más y es más amada por Hashem, bendito sea su nombre. Eso es lo que logran los ancianos de la tierra y que vencieron y fueron victoriosos en esta área. ¿Por qué? Porque ellos ya después de probar todo, entonces dijeron, ya sé, lo único que queda es Hashem. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta 60, 70, 80 años? Obviamente los que tengan pues ya tienen un avance. Sin embargo, todos los que tenemos la oportunidad y tenemos la mitad de vida o quizás menos, ¿por qué esperar a purificar nuestros pensamientos? Hoy solo pensar qué rico sería estar en una piscina y no por un momento pensar lo perfecto que podría hacer Hashem. A esto fue lo que David exhortó a su hijo Shlomo, en donde en Divrei Yamim es Crónicas, es 28:9, que le dijo, conoce a Hashem de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y de una mente dispuesta, porque Hashem escudriña todos los corazones y comprende todas las imaginaciones de los pensamientos. Oh, Kol elevado Doresh, Hashem Yehol Yetzer, Machshevot mi Bein. Todas las intenciones, comprende todas las imaginaciones. Me gusta esta traducción porque traduce la palabra Yetzer como imaginaciones. Es muy interesante, Baruch Hashem. Como dijeron nuestros sabios de bendita memoria, Hashem quiere el corazón. Él quiere el pensamiento del hombre, por eso lo supervisa. Él sabe que nuestras acciones son vanas, son a veces fuertes, pero Él también quiere nuestros pensamientos, porque para el amo del mundo las acciones por sí solas no son suficientes, es decir, para realizar un acto en mínima, más bien de mitzvah, perdón. Más bien la principal importancia ante Él es que el corazón sea puro, de modo que su intención sea el verdadero servicio. ¿Y esto cómo lo logramos? En realidad esto lo logramos a través de trabajar nuestro pensamiento, ¿cierto? Para purificar los pensamientos y las acciones corporales, como lo vamos a explicar ahorita, es importante trabajar diligentemente en eso. Dice, corazón es el rey y el motor de todas las demás partes del cuerpo y el líder sobre todas ellas. Si el corazón no se atreve a servirle al bendito sea, el servicio de los otros miembros no vale nada. Porque donde quiera que vaya el espíritu del corazón lo seguirá, como dice el Tanaj. ¿Sí? Mishlei 23:26. Dame tu corazón, hijo mío. Eso es lo que pide Hashem y debemos trabajar en eso. He aquí que la forma de lograr este rasgo es fácil para alguien que ya se ha esforzado y ha logrado cambiar anteriormente lo otro, porque al cambiarse la persona se convence de que sus acciones pueden ser mejores y de verdad puede apegarse a la esencia divina. Entonces es más fácil cambiar su pensamiento, porque cuando uno piensa y contempla la humildad de los placeres en este mundo y su bien, y como lo dijimos antes, y llega a despreciarlos y no los considera nada más que males y carentes de la naturaleza física oscura y burda, cuando la verdad se arraigue dentro de él, el que son y que sepa que esos son males reales, ciertamente les resultará más fácil separarse de ellos y sacarlos de su corazón. Por tanto, cuanto más profunda y diligente ahonda en sus pensamientos para reconocer la bajeza del mundo físico que lo aleja del Creador, no el mundo físico están ahí. Entonces, un triciclo es malo, entonces me alejo. A los niños los juguetes son malos, lo alejo. No, sino que se los enseñamos a usar y para que ellos tengan una idea.
Por ejemplo, lo aprendí de mi querido rabino Shlomo Gatzira, una ocasión que mi hija Lisheva llegó con una muñeca y el rabino le vio la muñeca y dijo, qué muñeca tan linda, y le hizo una pregunta, le dijo, ¿tu muñeca guarda Shabbat? Yo lo miré y dije, pues, a ver, pues es un muñeco, no tiene vida, pero entendí lo que él quería hacer. Él quería recanalizar la muñeca para una acción positiva. Y obviamente mi hija le dijo, sí, papá, sí, rabino, mi muñeca es Shomer Shabbat, como yo y como mi papá y como mi mamá y como mi hermanito Ishmael. Entonces es muy importante. Y nuestro corazón para que no se vuelva en absoluto a la inclinación del mal en nada. Analizar, yo tengo esta tendencia a esto, ¿cómo lo puedo hacer? Debo pensar, debo recordar tal Mishnah, debo recordar tal mitzvah, debo recordar tal mandamiento y forzarlo a su mente. Sin embargo, así como hemos dividido la pureza en pensamiento de dos divisiones, a saber, las acciones corporales y las acciones del servicio divino, así también se contempla la profundidad necesaria para adquirir pureza en ellas. Hay que purificar los pensamientos en las acciones corporales, ¿cierto? Y es necesario, como está ahí en la pantalla, observar diligentemente la humildad en este mundo y sus placeres, ¿cierto? Como lo escribí ahí en la pantalla, mientras que para purificar las acciones del servicio divino es necesario contemplar mucho el engaño, el honor y la falsedad y habituarse a huir de él. Cada vez decir, no, Hashem, yo soy polvo, yo no soy nada, ¿cierto? Gracias por todo lo que me das, no de, gracias por los honores, no importa, pero no, eso no me hace nada, hay muchos mejores que yo. Entonces uno estará limpio de esforzarse por la alabanza y el elogio de otras personas al servir a Hashem. Su pensamiento se dirigirá únicamente a nuestro Maestro, quien es nuestra alabanza y quien es todo nuestro bien y perfección, y al cual no hay nada más, como está escrito en Devarim 10:12, Deuteronomio 10:12, Él es la alabanza, Él es tu Elohim. Uno de los medios que lleva a una persona para adquirir este rasgo es prepararse para el servicio divino y las mitzvot. Es decir, no estar ahí como, uy, tengo la oportunidad de cumplir una mitzvah y hacerla. Es bueno. Cuando la persona dice, hoy, ¿cuál es la mitzvah de hoy? Tengo que hacer una mitzvah diferente, tengo que hacer una acción diferente. Hoy tengo que hacer algo diferente por Hashem para que Él me cultive mi corazón y yo pueda luchar por Él. Entonces la mente de uno está compuesta e incapaz de pensar qué está haciendo. ¿Listo? Es muy importante eso, más bien uno debe prepararse en el asunto y preparar lentamente su corazón para reflexionar. Entonces dejará de contemplar lo que va a hacer y ante quién va a hacer, lo va a contemplar, perdón. Y ahí es donde va a ser más fácil. Tengan en cuenta que nuestros sabios de bendita memoria antes se preparaban una hora antes de la oración para dirigir sus corazones a Hashem. Sí lo dice el Tratado de Berajo 30. Una hora, ellos estaban ahí una hora, Hashem, ayúdame a no pensar esto en la tefilá, ayúdame en que en verdad cuando tú digas Cohen, piensa en un Cohen, ayúdame para cuando yo diga Levi, pensar en un Levi, y así sucesivamente. Y eso es un nivel especial. Es como horas, yo sé que ya llevamos una hora, y este tema a veces es complicado, parece rutinario, pero uno le dice a Hashem, de verdad, ayúdame, esto es importante para mi vida, esto es una fuente primordial de las acciones. Es muy primordial, es muy primordial. Los perjuicios de este rasgo a veces son la falta de reflexión sobre los asuntos antes mencionados, a saber, la ignorancia, la bajeza de los placeres mundanos, la búsqueda del honor y la preparación insuficiente del servicio de Hashem, ¿cierto? Y es muy importante trabajar la mente en esto. Ya para terminar, los dos primeros atraen la mente y atraen hacia los motivos ocultos, como una esposa adúltera que está aún casada con con su marido, toma a otros hombres. Ese es el problema, ese es como que no le damos la cabida a nuestros pensamientos y no los purificamos. ¿Sí? Y eso lo conocemos como lascivia de corazón, no sé si eso lo escribe en él así. Y como está escrito, y no te desviarás de tu corazón ni de tus ojos a los que persiguen promiscuamente como personas rameras. Debemos tratar y tener con mucho cuidado, hacer que nuestro corazón sea parte de toda aspiración del honor. Debemos decir, ok, en este mundo solo es para trabajar, en el mundo venidero para capitalizar todas las acciones positivas. Y de verdad, Akadosh Baruj Hu va a hacer que nosotros tengamos una fuerza en el corazón y cambiemos los pensamientos y asimismo vamos a canalizar todas estas acciones. Difícil, a veces el rencor no nos deja, a veces las malas acciones no nos dejan,
A veces hay una serie de cantidades de cosas que no nos dejan, pero sabemos, a veces estas cosas no nos dejan y es importante que ayudarnos, leer, seguir escuchar este shiur una y otra vez para hacer este cambio, porque el corazón se aparta de todas las aspiraciones y debe unirse y encontrar valor en la esencia divina. La preparación insuficiente al servicio divino hace que la necesidad natural provenga del lado de la fisicalidad y no se despoje de uno mismo. Así, esto hace que se destruya el servicio divino y se pudra con hedor. ¿Qué quise decir con eso? Es muy importante que de ahora en adelante seas benigno, seas judío, seas persona que se está preparando para una conversión de verdad, se prepare. Como cuando nosotros preparamos el Shabbat, empezamos desde un día antes a preparar el Shabbat y para nosotros es un factor importante. Entonces ahora debemos trabajar en eso. Y acá es Baruch en cuanto al pensamiento, cómo manejamos la imaginación. La imaginación solo se basa en cosas que nos vemos y en ideas que quedan en nuestra mente. Entonces ahí es importante retroalimentarla con otros factores, videos o cosas que nos ayuden a alejarnos de esos pensamientos. Bueno, agradezco a todos ustedes. Akadosh Baruj Hu les dé verajá, beaslajá,